a continuar el tema que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre cómo vivir con discernimiento. Em, Como para hacer un resumen, porque ustedes no estuvieron. Ninguna de ustedes estuvo hace 8 días, pero quiero hacer un No. resumen para, para ponerlas al tanto y seguir con la sabiduría. El discernir si es Dios quien te está hablando y no tus propios deseos emocionales puede ser un desafío. El que adquiere cordura se ama a sí mismo y el que retiene el discernimiento prospera. Entonces Dios nos pide que tengamos cordura. ¿Y qué es eso de cordura? En este contexto se refiere a la sabiduría, se refiere al buen juicio, se refiere a la sensatez y a la capacidad de tomar decisiones correctas, basadas en el entendimiento y la reflexión. Dios nos ha dado tantas cosas y una de las cosas que nos dice, si no la tienes, pídela. Y fue lo que le dijo a Salomón, ¿qué quieres tú? Cuando Salomón iba a gobernar el pueblo. ¿Qué quieres tú? Y Salomón dijo, yo quiero sabiduría, quiero discernimiento. ¿Por qué? Porque para gobernar un pueblo, pues no quiero algo material, quiero algo que sea tuyo, o sea, que yo pueda distinguir lo bueno de lo malo, que yo pueda tomar decisiones correctas, que yo sepa que cuando estoy hablando, sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Entonces, eso va para todas. No hay nada más delicioso que sentir uno esa paz porque tomó una buena decisión, que Así es. sentir esa paz porque sé que estoy de la mano de Dios, porque sé que Dios me respalda, porque sé que estoy haciendo y obedeciendo su palabra. Cuando obedecemos su palabra y vamos por el camino de Él, nos sentimos en paz. Así no veamos nada, así estamos en la oscuridad más profunda porque las circunstancias se presentan de diferente manera. Yo estoy en paz porque sé que he hecho lo que a Dios le gusta. Y he tenido el discernimiento, he tenido la sabiduría para tener esa cordura, ese sentido, ¿no? Total. Entonces, el concepto de amar a uno mismo, dicen, no se refiere a un amor egoísta, no se refiere a estar centrado en uno mismo, sino a la sabiduría práctica de tomar decisiones que beneficien tanto nuestra vida como nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser lo más importante que haya en nuestra vida, porque cuando nosotros actuamos con cordura, cuando evitamos el daño, cuando evitamos tener malas decisiones y consecuencias negativas, nosotros vamos a tener esa protección, ese cuidado de Dios. Es una forma de amarnos a nosotros mismos y decir, no, Señor, yo no voy a hacer nada, no voy a mover un dedo sin tu permiso Así porque, es. porque me amo, porque te amo, porque yo sé que si yo hago las cosas de una manera impulsiva, emocional, sin pensar, ¿quién va a ser el afectado? Yo, yo voy a ser la afectada. Y no solamente yo, sino mi familia va para abajo, ¿no? Entonces, ese proverbio 4:23 donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es cuidar nuestras decisiones, son nuestras emociones y pensamientos deben estar siempre llenos de sabiduría, porque eso es una manera de amarnos a nosotros mismos. El que retiene discernimiento prospera, dice el proverbio. Perdón, De Carolina. retener el discernimiento. ¿Sí? Perdón, Carolina. Ahí en Proverbios 16:16 habla muy claro que dice, vale más la sabiduría que el oro fino. Nosotros, teniendo sabiduría, podemos hacer que la vida que cada uno de nosotros tenemos la pongamos al servicio del Señor y cuando ponemos nuestros planes antes de tomar decisiones,
sabemos que esos planes que el Señor le entregamos, Él puede decidir si nos conviene o no nos conviene, porque nosotros de pronto decimos humanamente, es que yo voy para tal parte, es que me voy mañana, es que voy a hacer este negocio, es que voy a decidir algo así como rápido, pero si yo le coloco al Señor los planes que yo tengo, porque los planes que tengo son planes de bendición, no son de calamidad, sino de bendición. Y se siente que la respuesta del Señor es tan clara que uno toma esa respuesta y dice, gracias Dios, porque yo sé que voy a hacer lo que tú me dices. Hay veces que el Señor no contesta pronto, es dentro de los tiempos de Él, pero cuando uno lo hace con el consentimiento del Señor y le pide esa dirección y esa sabiduría, vamos a tener nosotros grandes respuestas y vamos a vivir una vida plena con el Señor y no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Claro, porque lo que dices tú me recuerda a Santiago, Santiago 4:13 que dice, escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Entonces, Ajá. lo que tú decías, hacer planes y planes y planes y proyectos y en 5 años y en 10 años y tú qué sabes si mañana vas a estar viva o no estás viva. Es el día a día que Dios nos da, disfrutarlo al máximo y hacer la voluntad de Dios porque Dios cada día te está dando algo. En cada momento que tú disfrutas con el Señor, te está mostrando el propósito que Él tiene para ti. Entonces, Así es. cuando dicen Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, mis caminos son más altos. Entonces, no sabemos cuáles son los proyectos que Dios tiene para mí y muchas veces decimos es, Señor, yo quiero, Señor, mira, yo tengo este plan, yo tengo este proyecto, yo tengo este viaje, yo tengo aquí, yo tengo allá Todo. y Dios lo mira a uno como diciendo, oye, y si yo tengo mejores planes para ti, ¿no te gustaría saber cuáles son los planes que yo tengo para ti? Porque esos planes tuyos están como muy, me gustan más los míos. Y yo, no, yo quiero que tú hagas mi voluntad, no la tuya. Entonces, ahí Imagínate. es donde estamos desenfocados. Cuando nosotros decimos, Señor, haz tu voluntad y no la mía, el Señor te empieza a mostrar su propósito en ti y comienzas a ver qué grande es Dios. Dios es tan hermoso que tiene planes que tú ni te imaginabas. Entonces, cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas que tú no conoces. Jeremías. Qué es lo que yo tengo que hacer? Clamar. O sea, Él lo que nos pide es, ¿por qué no estás conmigo? Pasa más tiempo conmigo y verás que disfrutarás mejor el tiempo. Entonces, el que te retiene el discernimiento prospera. Y no hablamos solamente de una prosperidad económica, hablamos de una prosperidad emocional, afectiva, sentimental, familiar, es todo. Dios es integral, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces a Dios le interesa todo lo tuyo. Entonces, cuando nosotros retenemos el discernimiento, implica mantener, aferrarse a la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo sabio de lo insensato, lo temporal de lo eterno. Y muchas veces decimos, uy, ¿eso cuánto me va a durar? No, esos son como los zapatos chinos que duran 10 minutos. O sea, ¿qué hace comprando zapatos chinos y le duran 10 minutos? Cómprese unos finos y le dura toda la vida. Dios tiene cosas mejores, de mejor calidad, que muchas veces no las vemos. Entonces, miremos hacia lo eterno. Cuando él habla de Colosenses 3, de que fijen la mirada en mí, concéntrense en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra pasan y son como un soplo. Hoy estamos, mañana ya no estamos.
Es un regalo de Dios y una habilidad que se cultiva con la práctica constante de buscar su guía. Entonces, así vamos a disfrutar más la vida, porque la vida son esos momentos con el Señor donde Él nos deleita, Él nos muestra cosas maravillosas. El que retiene el discernimiento prospera. Dice, prosperar en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, en lo relacional, en todo, absolutamente en todo. Y al tener discernimiento, una persona puede tomar decisiones que le permitan avanzar en la vida, mantener relaciones saludables y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos vivir? ¿Qué hacemos convivir aquí si estamos peleando con todo el mundo, si estamos discutiendo con todos, si no nos gusta nada, si todo lo que vemos nos parece malo? Eh, Perdón, ¿eso es vida? Para algunos sí, porque se sienten vivos, pero eso no es vida. Eso no es vida. La vida que Dios nos tiene es una vida de paz, es una vida. Ahora, cuando vayamos a hacer guerra, hagamos guerra espiritual. No hagamos Sí. guerra con los seres humanos, hagamos guerra espiritual, que esa guerra la tenemos ganada también. Y Él nos ha enseñado a hacer guerra espiritual, porque no es contra sangre y carne. Entonces, todo eso lo sabemos. ¿Cómo vamos a alcanzar ese discernimiento? El discernimiento espiritual es un proceso continuo y no es algo que se alcanza de inmediato. O sea, yo conocí al Señor y ya, uy, qué discernimiento. No, eso ha sido un proceso largo Ujú. de años, de estar en ese continuo permanente, ese permanente comunicación con Dios. Es esa relación con Dios cada vez más profunda, cada vez más íntima, cada vez más de confianza, de amigos, de compañeros, de amantes, Él es mi amado. O sea, yo cada vez confío más en Él. Entonces, aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a decir, sabes que eso no es de Dios. Y ya distinguimos, eso no es de Dios. Antes no, antes como que no teníamos ese filtro, como que eh, todo lo permitíamos, o sea, todo nos entraba y decíamos, ah, eso está como bueno, y nos decían, ay, mira, por allá hay una fiesta buenísima y nos pintaban pajaritos en el cielo y uno, uy, qué chévere, vamos para allá. Eso no era de Dios, pero no teníamos ese discernimiento. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Alinearnos con la palabra de Dios, que lo que para Dios es malo, para mí tiene que ser malo. Lo que para Dios es bueno, para mí es bueno. Entonces, cuando yo estoy en ese equilibrio con el Señor, veo las cosas diferentes y ya no me angustia, o sea, ya no me preocupa. ¿Esto será bueno o será malo? Y esto estará bien. ¿A quién le pregunto? ¿Será que le pregunto a mi vecina a ver si ella qué sabrá? Yo no le tengo que preguntar a la vecina. Yo le tengo que preguntar a Dios, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Tú crees que esto es para mí o no es para mí? ¿Tú me mandaste esto o qué tengo que hacer? Entonces, cada vez nos vamos concentrando más en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo para tener ese discernimiento. Es buscar a Dios con sinceridad, no es una religión. Nosotras ya no tenemos religión. Nosotros dejamos esa religión hace tiempo, que éramos como loritas que repetíamos y repetíamos y repetíamos y no sabíamos qué era lo que estábamos diciendo. Cada vez el Señor nos dice, ven, entra conmigo, entra a tu aposento. Estamos en la intimidad, cuéntame, cuéntame qué te pasó, cómo estás, cómo van las cosas. Dime con toda sinceridad, abre tu corazón. Yo soy capaz, yo tengo el poder de sanar, de limpiar, de purificar. ¿Confías en mí? Y es ese encuentro con el Señor donde sí, yo confío en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. ¿En serio? ¿O estás buscando por allá otras cosas, otras ayudas, otras alternativas, otras? No, yo confío en ti, confío en ti. Y si tú
me dices que no mueva un dedo, no lo muevo. Y si tú me dices camina, yo camino. Y si tú me... Pero necesito escuchar su voz. Entonces, el primer paso en el proceso de discernimiento espiritual es tener ese deseo genuino de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué piensas tú? No es que pienso yo, es que piensas tú, Señor. Y muchas veces pensamos distinto, porque yo quiero quedarme callada, escucharte y conocer y aprender de ti. Debemos estar dispuestos a someternos, a someter mi voluntad, a someter mi vida a tu dirección. Tú me dices que camine a la izquierda y yo quería a la derecha. Ok, listo, es a la izquierda, no es a la derecha. Tú quieres que siga derecho y no me quede sentada. Ok, yo sigo derecho. No. Muchas veces no nos gusta hacerlo. Muchas veces no lo queremos hacer. Entonces, ahí es donde está nuestra fe, el caminar por fe y no por vista, porque no vemos cosas. Entonces, no somos como Tomás, que ver hasta que yo, yo, yo creo hasta que vea. No, dichosos los que han creído sin haber visto. Entonces, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y eso es un regalazo. Esa Sí. abundancia, esa sabiduría es un regalo maravilloso. No hay nada más espectacular que ser sabio, porque en todos los proverbios donde tú dices, hace la diferencia entre un sabio y un necio. El opuesto al sabio es el necio, el que quiere hacer las cosas a su manera, el que quiere caprichosamente decir que él es el que sabe, el que es imprudente, el que es rebelde, el que... Eso lo tacha el Señor como hágase a un ladito, no lo quiero ni ver, pero a los sabios los trata de otra manera. Entonces, Carolina, dime. perdón. Perdón, Carolina, quisiera compartirles algo muy interesante respecto a lo que tú estás diciendo. Resulta que yo empecé a hacer ese ejercicio de siempre pedirle al Señor discernimiento para cuando fuera a tomar cualquier decisión. Mi esposo, pues en ese tiempo no conocía al Señor y yo ya estaba en los caminos del Señor. Entonces, dijo, este fin de semana nos vamos para Ibagué. Entonces le dije yo, pero papi, primero tenemos que orar para saber si nos conviene irnos para Ibagué. ¿Por qué qué? Porque no sabemos qué pueda suceder. Bueno, yo me puse a orar, tuve el tiempo pues para poder orar y le pedí mucho al Espíritu Santo que me diera sabiduría a mí, que le diera sabiduría también a mi esposo, pues para que él de pronto, si algo decía el Señor, él tomara la decisión. Resulta que él dijo, nos vamos para Ibagué. Y cuando yo hice la oración, antes de salir, me dio un sustico en el corazón, como un susto, como un vacío, cuando uno le da como un vasito. Y resulta que yo le dije, vea papi, yo creo que no es conveniente que viajemos. Dijo, pero ¿por qué? Usted y sus cosas. Le dije, sí, señor, yo y mi oración, yo y el depender de Dios, porque nosotros ya no podemos andar así, sino por fe y saber que estamos andando con Él. Cuando dijo, vámonos, vámonos, eso no pongamos cuidado, y echó las maletas. Y yo le dije, yo me voy, pero se va en contra de la voluntad de que lo que el Señor está mostrando. Cuando nosotros íbamos subiendo por ya de Armenia a Calarcá, adivina qué pasó, dos tractomulas volteadas. Wow. Pasó 6 horas en el camino con frío, sin qué comer, nada, estamos en plena línea. Entonces, mire que la desobediencia en el Señor también permite que ellos también le llame la atención. ¿Y sabe qué dijo él? Nunca, jamás en la vida volvemos a salir sin hacer oración.
¿Y sabe quién va a hacer la oración? Sí. Y le dije, pues la vamos a hacer los dos. Entonces dijo, pero de pronto yo no voy a sentir ese sustico. Le dije, pero bueno, de igual manera, vamos a hacerle caso al Señor. Eso le sirvió a mi esposo para todo el resto de tiempo, para tomar las decisiones dentro de la voluntad del Señor, porque es que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y Él nos muestra, y cuando nosotros caminamos con Él, de la mano de Él, la vida de nosotros es tan diferente, hace tanto la diferencia y se vuelve uno más dócil al llamado del Señor. Es cierto. Antes éramos como unos potricos salvajes corriendo para un lado, corriendo para el otro, lo que nos dijeran, allá, mire para acá, mire para allá. No, ahora es más pausada la vida, más tranquila, más segura, más voy a orar. Entonces, una de las cosas fundamentales es estudiar la palabra de Dios. Yo no puedo tener discernimiento si no sé la palabra de Dios. Discernimiento, porque al estudiar nosotros la palabra de Dios, aprendemos a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nuestra mente aquí, el alma, que es mente, emociones y voluntad, está siendo bombardeada todos los días por medios de comunicación, por amigos, por conocidos, por gente que en todo momento nos están hablando, y nosotras vamos incorporando información. Entonces, nuestra mente se va saturando de cosas que después, si no tenemos ese colador espiritual donde decimos, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto lo retengo, esto no, esto sí, esto, ahí queda completamente grabado en el disco duro de nuestra mente, que es el inconsciente, y en ese momento ya quedó como si fuera parte mío, y yo tengo que sacar eso. Yo tengo que estar limpiando mi mente todos los días. Por eso dice Romanos 2, renueven su mente, porque así es que van a poder comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Antes no, porque voy a tener es una combinación, una contaminación. Es como tener una olla, un sancocho. Y entonces el pollo se confunde con las arvejas y con el plátano y la papa se espesa y entonces ya no saben cuál es la papa, ni la yuca, no se sabe qué es. Entonces la mente queda así, queda como, eso es lo que yo pienso. No, eso no es lo que tú piensas. Eso es lo que fulanito, menganito y aquí el de las noticias y eso te dijo y entonces tú lo incorporaste, lo grabaste y ¡pum! Para el inconsciente fue a dar. Entonces, todos los días, limpieza mental. Y la limpieza mental es leer la palabra de Dios, porque la Así es. palabra de Dios es la que nos permite decir, yo estoy equivocada. Yo creía esto y mira lo que dice el Señor acá. Entonces, de esa manera, la palabra comienza a ser esa lámpara a mis pies que me da el, la luz, que me ilumina, que me dice, wow, estoy equivocada. Listo, hay que corregir. Cuando yo estoy equivocada, tengo que corregir, tengo que cambiar, tengo que renovar. Yo no me puedo quedar, sí, yo estoy equivocada. Y no, nada, ¿Cómo se no, renueva la mente? ¿Cómo se renueva la mente? leyendo la palabra de Dios. Ok, Entonces, cuando leyendo, tú lees la palabra de Dios, leyendo. en el momento en que la lees, el Señor te va a hablar. Y cuando te habla, tú inmediatamente piensas, tienes un pensamiento tuyo y si va en contra del pensamiento de Dios, tú dices, wow, tengo que sacar este pensamiento que no es de Dios. Esto es mío, esto no es de Dios, esto no lo debo tener en mi mente. Y de esa manera estoy haciendo el ejercicio de limpiar mi mente. Entonces, la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos va ayudando a tomar decisiones sabias. Eso, No, ok. entre más conocemos su palabra, más fácil
va a hacer discernir lo que aprueba, lo que Él quiere, ¿no? Otra vez, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Entonces, una vez leemos la palabra, estudiamos la palabra, hay que escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice cómo orar. Tú a veces no sabes ni qué decir, cómo orar, o sea, qué palabras uso, cómo le digo, y el Espíritu Santo está dentro de ti. Es que nosotros no tenemos al Espíritu Santo afuera, lo tenemos adentro. El Espíritu Santo es la principal guía que Dios nos ha dado para discernir la voluntad de Dios. Él nos habla de muchas maneras, a través de la convicción en nuestro corazón, a través de la paz interior, a través de la palabra, a través de otras personas, a través del pastor, a través de una prédica, a través de una persona creyente, que tú sabes que ha estado en la presencia del Señor y de pronto te llama y hablamos y todo, y tú estabas preguntándole al Señor y esa persona te da una respuesta y te dice, ve, me contestó el Señor. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. O sea, y cosas que uno le está preguntando al Señor y de pronto ve en la televisión algo y no sé cómo y me contestó el Señor. Ahí. Son cosas, circunstancias. Por las circunstancias habla el Señor. Por la palabra habla el Señor. Por la oración, por otros creyentes. Es, eh, por eso Él dice, estén alerta, porque todo el tiempo Él está hablando. Si nosotras nos desatendemos de Él, si nosotros nos contentamos con el devocional, hacemos el devocional y nos vamos y ya, listo, no me ocupo de nada más, sino lo mío, ¿no? Dios te está susurrando al oído y si tú no estás alerta, si tú le has preguntado algo y no estás alerta a su respuesta, estás perdiendo el tiempo. Porque muchas veces decimos, ay, pero el Señor no me ha respondido. Ay, pero el Señor, ¿cómo se demora? Ay, pero el Señor, y muchas veces te está respondiendo, pero tú no lo estás escuchando. Es cuando el Espíritu Santo uno le dice, Señor, Espíritu Santo, ven, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú me guíes, yo quiero escuchar tu verdad, yo quiero destapar mis oídos, que solamente te escuche a ti. El Espíritu Santo nos va guiando a la verdad y nos ayuda a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos estar sensibles a su dirección y obedecer. De reflexionar y evaluar las circunstancias también, porque muchas veces las circunstancias no son buenas y decimos, ay, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Son circunstancias que hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿esto para qué es? Señor, ¿qué tengo que aprender acá? Señor, ¿cuál es tu voluntad con esto que me está pasando? ¿Qué quieres tú que yo rompa, que deje, que el Señor está en un constante trabajo de crecimiento del corazón tuyo? Y nosotras una vez dijimos, queremos crecer. Tú te quieres quedar de bebé. Nosotras fuimos bebés una vez cuando lo conocimos a él, que nos daban la palabra como la leche materna y no podíamos masticar, no podíamos comernos la bandeja paisa porque nos indigestábamos, porque no entendíamos la palabra de Dios. Entonces nos daban Juanito, Juanito, coma harto Juanito, que Juanito es puro amor. Y Juan, mire, uno habla de Juan y Juan es amor, 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 y uno empieza a enamorar del Señor y enamorarse, porque está en esa etapa de infancia, de bebé, donde uno lo que quiere es cada vez más el primer amor, donde quiere uno estar todo el tiempo con el Señor, no quiere nada más. Pero ya crecimos, oye, ya no resistimos la bandeja paisa, nos resistimos la ternera, la llanera, nos resistimos el chorizo, nos resistimos la lechona. ¿Y qué pasa? Que la palabra de Dios hay que masticarla y hay que digerirla
y hay que profundizar en ella. No nos podemos quedar todavía en la orilla de la piscina. Ya tenemos que nadar más al fondo. Al fondo hay cosas más profundas que Dios quiere mostrarte. Y muchas veces estamos tan cómodas en la orilla, jugando con el agua, con los pies, capuceando el agua y, ay, Señor, es tan rico estar contigo, pero váyase para el fondo, 8 metros al fondo a ver cómo nos va. Uy, no, qué miedo. Ah, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Tenemos que hacer un esfuerzo y Él nos dice siempre, esfuércense y sean valientes. Entonces, a veces Dios abre o cierra puertas y es importante discernir cómo esas circunstancias encajan con lo que Él nos está llamando a hacer. Y las circunstancias que veamos siempre tienen un propósito para mejorar, avanzar, crecer y madurar. ¿Qué? Nuestro corazón, nuestro carácter. Él quiere el carácter de Cristo en nosotras. ¿Lo tenemos? El carácter de Cristo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. ¿Tenemos todas esas características? Entonces, Dios conoce tu corazón, Dios sabe qué te falta, Dios sabe qué es lo que está haciendo contigo para que tú tomes en cuenta que hay muchas cosas arraigadas de ti en tu personalidad, de tu pasado, que todavía no le has entregado porque estás muy cómoda siendo así. Te gusta ser así y Dios no te quiere dejar así. Dios te quiere a imagen y semejanza de Cristo. Te reconoce a Dios en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Él tiene planes de bienestar para ti. Dios se revela a través de nuestras circunstancias. Y si estamos caminando según su voluntad, vamos a ver cómo Él dirige nuestros pasos. Señor, yo no quiero caminar sola. Yo quiero estar contigo siempre. Y yo sé que estando contigo, aunque me caiga o me resbale, tú me levantas. Y Dios siempre va a levantarte. Dios también usa a otros creyentes para guiarnos. Entonces, es muy importante este paso porque a veces nos quedamos calladas. ¿A quién le digo? ¿Cómo le digo? Yo necesito una persona porque a mí me lo han dicho. No, sí, es muy bueno pues de hablar con Dios y todo, pero uno necesita una persona como de carne y de hueso que le diga a uno que lo mire. Para eso están los consejeros, pero no es cualquier consejero. No busquemos a la vecina que se acaba de divorciar, se acaba de pelear con el marido, acaba de... ¿Y qué? ¿Qué consejo puede dar esa señora? Sepárese, mi hija, déjelo. Diga que yo lo dejé y vivo feliz, vivo contenta. Eso es un buen consejo. ¿Qué dice el Señor? O sea, ¿qué te están diciendo? ¿Qué consejos estás recibiendo? Consejos emocionales, impulsivos, coja camino, váyase, o venda todo y chao. Eso, ¿qué es? Espérese un momentico, ¿qué me dice Dios? Y dice el Señor que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así es. Entonces, es valioso buscar Perdón, repite eso, por favor. ¿Que la qué? ¿Qué en dijiste? en la multitud de consejeros está la sabiduría. Okay. Está en Proverbios 15:22. Donde no hay consejo, fracasan los planes, pero en la multitud de consejeros hay éxito. ¿Mm? Okay. Por eso a veces cuando vamos donde el médico, ¿no? No, yo voy a pedir una segunda opinión. Yo voy a pedir otra tercera opinión. ¿Por qué? Porque el primero se pudo haber equivocado, uno no sabe. Y el segundo te dijo otra cosa y el tercero te dijo otra cosa y bueno, entre esa multitud, ¿dónde está la sabiduría? Y ahí es donde hay que prestarle atención al discernimiento espiritual. ¿Mm? Porque
si nosotros estamos como cuerpo de Cristo, que somos miembros diferentes, es fundamental para discernir la voluntad de Dios. El dedo tiene una función diferente al ojo. El ojo tiene una función diferente al oído. Entonces, lo que yo puedo oír es diferente a lo que Luz Estela puede ver. Y lo que Tita puede hablar es diferente a lo que Sandra puede andar. Entonces, todas somos distintas y tenemos el mismo espíritu, pero en la multitud de todas nosotras está la sabiduría. Es ahí donde es importante. El consejo Wow. de otros puede ayudarnos a ver las cosas desde diferentes perspectivas y confirmar lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Pues es tan bueno hablar con amigas que sean cristianas, porque estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo parecer. Y ustedes notan la diferencia. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Cuando te está hablando una persona y dice, uy, este es de Dios. Como cuando dice una persona, dice cualquier cosa y uno dice, no, mejor dicho. Entonces, eso es discernimiento. Y lo otro es obedecer paso a paso. La obediencia es fundamental. O sea, el discernimiento espiritual no es solo un proceso de escuchar y entender, sino también de obedecer lo que Dios nos muestra. A veces nos vamos a ver con ese panorama completo, pero vamos a obedecer lo que Dios nos dice. La clave es obedecer. Dios me dice, cállate, pero quiero hablar. Te callas, ¿sí? No, no te sientes, no me siento, obedece, obedece. Porque a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Y por qué no se puede? Ay, pero por un ladito, ¿y será que no se puede hacer por acá? No es no. Para Dios tiene que ser la obediencia completa. Lo que Dios dice, eso es lo que hay que hacer. Entonces, la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta. Es cuando obedecemos a Dios en lo que sabemos, Él nos da más luz y nos va a dar más dirección. Es el papá que está diciéndole al hijo, él me está obedeciendo. Y no hay nada más grato ver uno un hijo obediente, que yo le doy una dirección y la hace. Y no decirle, pero yo no te dije eso. Yo te dije que hicieras todo lo contrario, pero ¿por qué no me obedeces? ¿Cuántas mamás no han dicho eso en la vida? ¿Por qué no me obedeces si yo te dije que hicieras esto y me hiciste todo lo contrario? Así somos a veces con Dios. Dios nos está diciendo, pero ¿por qué no me obedeces? Te estoy diciendo algo y haces todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dime. Así le digo yo a mi esposo, pero ¿por qué no me obedeces si yo te dije que era así? ¿Y el que dice? ¿Y el que dice? ¿Y tú por qué no me obedeces a mí? Yo soy el hombre de la casa. Ay, es No, así. no, no. Ay, Señor, Dios mío. ¿Cómo va a crecer el discernimiento? A medida que seguimos la voluntad de Dios. ¿Que hay que tener paciencia? Sí. ¿Hay que tener Ay, confianza? Sí. Es el carácter de Cristo. Paciencia. Requiere paciencia porque sabemos que nosotras en nuestra naturaleza pecaminosa siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es un proceso que se va afianzando, ¿no? A lo largo del tiempo. Vamos entendiendo, yo, ¿para qué me pongo ya a pelear con Dios? ¿O para qué me pongo yo a discutir con Dios? ¿O para qué me pongo yo a ponerle planes que si yo ya sé qué es lo que Él quiere hacer? Si lo que Él tiene es lo mejor para mí, entonces, ¿por qué no? Más bien me relajo, me rindo, obedezco y de esa manera nos va bien. A pesar
de las circunstancias, a pesar de lo que no vea, a pesar, yo sé que estando en las manos del Señor voy a estar bien. Y esa manera Él está viendo tu corazón, un corazón obediente, un corazón fiel, a pesar de las circunstancias. Entonces Dios es paciente con nosotros. ¿Cuánta paciencia no ha tenido Dios con nosotros? Y nosotros no somos pacientes. Nosotros queremos ya. Entonces nosotros debemos ser pacientes en ese proceso de aprendizaje, que todos los días estamos aprendiendo algo y muchas veces el Señor nos enseña o a las buenas o a las malas, pero tenemos que pasar porque un nivel 1 no se, un nivel 2 no se alcanza si no se pasa el nivel 1. No llegamos a bachillerato si no pasamos la primaria. Es así, no pasamos a la universidad si no terminamos el high school. O sea, es un proceso. Yo no puedo multiplicar si no sé sumar. Yo no puedo escribir un libro si no sé leer. O sea, es un proceso. Tengo que aprender desde el principio, pero ya estamos en ese proceso de crecimiento. Entonces, Él va a guiar nuestros pasos a medida que caminamos en fe. No, pero yo no me muevo hasta que el Señor no me diga si sí, si no, no. El Señor te está diciendo, muévete. Muchas veces no es que hagas cosas, pero muévete. ¿Muévete a qué? A orar, muévete a alabar, muévete a ayunar, muévete a leer la palabra. Muévete. De esa manera el Señor te va mostrando qué es lo que Él está haciendo. Entonces, en conclusión, ¿qué es eso? El discernimiento espiritual es un proceso continuo que involucra buscar sinceramente a Dios, orar, estudiar su palabra, escuchar al Espíritu Santo, evaluar las circunstancias, buscar consejo sabio y obedecer lo que Él nos enseña. Este proceso se desarrolla paso a paso y con el tiempo nuestra capacidad para discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias, porque esa debería ser nuestra finalidad. Señor, yo quiero hacer lo tuyo. Yo quiero ser esa discípula tuya donde tú digas, "Ah, no, aquí de este grupo no se saca ni un caldo, pues va. La única ahí que sale es como Luz Estela, la única que rescatemos. De resto no. O sea, entonces, no, no, ¿cómo así, señor? Espérate, no, yo sí, yo también quiero ser así como Luz Estela. Vea, Entonces, yo quería bueno, pero compartir. entonces obedezca, porque es que sí, no, así no, no rinde, no rinde, hay que rendir. Entonces, Sí. Carolina, ah, ahorita, perdón, ahora que tú estabas hablando, el Espíritu Santo me estaba revelando lo que tú estabas diciendo ahorita. Para nosotras poder llegar a ese conocimiento, porque es muy fácil, eh, nosotras estamos en este proceso de aprendizaje y nos vamos y no hemos acabado de aprender, porque todos los días aprendemos del Señor y nos vamos, estamos en pañales todavía porque hay mucho por aprender. Pero para este proceso, porque hay personas que nos preguntan, ¿cómo hago yo para tener ese proceso y llegar a entender y tener ese discernimiento? Como tú decías ahorita, nosotros tenemos que ya no somos bebés, perdón, estamos en un proceso progresivo, pero si yo me comprometo, óigame bien, es que el compromiso es mío con Dios, de que voy a empezar a crecer, entonces debo de empezar a analizar muy bien la palabra, a leerla, a escudriñarla. Cada parte de la palabra, el Señor nos habla en diferentes partes, diferentes cosas que Él nos quiere decir. Entonces nosotras empezamos en la parte que es la lectura de la palabra y hay una parte muy importante en la Biblia que es Proverbios. A mí Proverbios me ayudó muchísimo para yo aprender
a discernir muchas cosas. Cuando yo empiezo a leer que me dice el Señor, tienes que ser obediente, tienes que ser constantes, tienes que ser perseverante, tienes Ujú, que ujú. dedicarle tiempo, no tienes que hacer lo malo, tienes que hacer lo bueno, no te juntes con chismosos, no te juntes. Ahí el Señor empieza como a darle a uno como esos golpecitos y dele, y tú regresas nuevamente y lees. Yo leí Proverbios muchísimas veces. ¿Por qué? Porque ahí el Señor me estaba hablando. Hay algo muy importante que nosotros también sabemos, que no todo el mundo puede empezar a leer la palabra eh, como un manual, porque es que hay cosas también que el Señor me quiere hablar. Por ejemplo, a mí me habló en Génesis, me habló en Proverbios, me habló en Apocalipsis, me habló en las cartas, me habló en tantas partes de la palabra. Es muy, pero como muy refrescante saber que cuando una persona está empezando a leer su palabra, sabe que es importante que la persona sepa la genealogía de Jesús. La gente no tiene ni la menor idea de la genealogía de Jesús y se sabe todo y cantan el libro, la Biblia como la recitan, pero no tienen ni idea, no tienen ni idea de cómo fue el proceso de Jesús en esta tierra. Nosotros, para poder guiar a otras personas, tenemos que darle las herramientas para que las personas que no tienen ese contacto con la palabra y con el conocimiento del Señor se vayan empapando en lo importante. Cuando tú empiezas a leer Mateo, que para mí Mateo me parece espectacular porque ahí empieza la genealogía de Mm. Jesús y la vida de Jesús. Tú vas yendo como quien dice, voy en esa barca y voy creciendo, aprendiendo el bautismo de Jesús, voy aprendiendo tantos milagros, tantas, empiezo con las cartas y luego termino con Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis, ¿qué hago? Me voy para Génesis. En Génesis empiezo yo a leer cómo fue que se formó todo, cómo, mejor dicho, el Señor nos da el manual, pero tenemos que saberlo utilizar. Muy ¿Y qué bien. pasa? Ahí el Señor empieza a darle a uno discernimiento. El discernimiento Oh, de la noche a la mañana. El discernimiento es un proceso de que tú juntas lo que ha leído en el proceso y lo va poniendo en práctica, porque es que el Señor dice, ay, sí, yo tengo que ser bondadoso, tengo que ser paciente, pero dice, ay, sí, Señor, pero cuando ya llegó el momento, le dijeron algo y no le gustó y le dijo a la persona de que se iba a morir. Entonces no sirve. Tenemos que ser coherentes con la palabra del Señor y ponerla en práctica en la vida de nosotros, pero es la manera como la gente va a poder entender, las personas van a poder entenderla. Esa es una manera con la cual yo le hablo mucho a las personas. Y Amén. así hay por lo menos unas 35 personas leyendo la palabra. Qué lindo. Así. hay muchísimas, Estelita, muchas formas de empezar a leer la palabra, porque Sí, sí, unos dicen, me empieza por Salmos. Por ejemplo, mi esposo dice, Juan es lo más importante porque ahí nos habla de Jesús, la claro, sí, importancia de que es aceptar a Jesús. Entonces, todo el mundo, yo me imagino que sí, tiene sí. alguna forma diferente, ¿verdad? Sí, sí, mi Sí. tita. Pueden haber muchas formas, pero hay personas que les queda mucho más fácil y como entender la vida como Jesús empezó, ¿no? Cómo fue la Sí. genealogía de él. No, no, no. Entonces ahí va yendo y se va emocionando Mm, y se va encolosinando, porque es que esta mm. palabra lo engolosina a uno y lo enamora tanto que hasta, mejor dicho, hasta comerse los pedazos de esta palabra nos ayudaría a nosotros a digerirla y aprenderla más. Sí. Y en la medida, fíjate que cada vida es un mundo completamente distinto y Dios está tratando cada vida de acuerdo a lo que Él Mm, quiere, ¿no? mm, ujú, Entonces Él muestra, Él te hace vivir cosas para que tú en ciertas circunstancias lo busques a Él en su palabra y tú mm, encuentras la respuesta a lo que Él te quiere enseñar, ¿sí? Así es. Entonces, ahí es donde tú dices, yo esto ya lo había leído, esto yo ya lo había leído hace como 20 años y ahora, hasta ahora es que caigo en cuenta de que tal cosa.
nos pasa eso porque la Biblia es el único libro que tiene vida. Es el Ajá. único libro que tú abres y es vida. Dios Ujú. te está hablando personalmente a ti, abriendo la Biblia, te está diciendo las cosas. Es como si pero yo te dije eso hace 20 años, te lo dije, pero a esta hora es que viene usted a aprender eso. Ay, pues sí, qué pena, pero hasta ahorita que caí en cuenta que eso era lo que tenía que hacer. Ujú. Entonces, ahí es donde Dios nos dice, yo soy real, yo estoy vivo, Amén. yo estoy Ujú. preocupado por ti, o sea, me estoy ocupando de ti. No es que esté preocupado, me estoy ocupando de ti y me interesas. Por eso me interesa tu crecimiento, me interesa tu madurez, me interesa que conozcas más de mí, pero entonces pon esas circunstancias para que nosotros lo busquemos. Hay personas que conocen a Dios como médico porque están pasando por una enfermedad y entonces conocen al Dios de médico, al médico de médicos. Entonces el Señor los va llevando a palabras, ¿no? Por tus llagas fuimos curados. Y yo creo en eso. Y yo sé que por tus llagas fuimos curados. Y bueno, hay otras personas que lo conocen como juez, como abogado, como maestro, como pastor. Entonces, Dios tiene un propósito con cada persona en el momento preciso, en el momento oportuno de la vida de cada persona, de lo que está pasando en la vida de cada persona. Entonces, Ujú. pues eso con respecto al discernimiento. Pero ¿qué pasa con la sabiduría? La importancia de tener sabiduría es algo fundamental, nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nos da entendimiento y nos trae bendiciones, tanto materiales como espirituales. La sabiduría comienza con el temor de Dios y al adquirirla vamos a encontrar esa verdadera paz y ese propósito en nuestra vida. Nosotras tenemos un propósito. Nosotros no estamos aquí como una planta donde nacemos, crecemos, nos reprodujimos y morimos y chao, nos enterraron y nadie más supo de nosotros y listo, hasta luego. No, estamos aquí con un propósito. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Sí. Ok, Claro. perfecto. O sea, si cada una sabe su propósito, estamos viviendo bien. No estamos viviendo como un animalito o como una planta. Y fíjense la palabra de Dios todo el tiempo, sabio, sabia. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. El hijo sabio. Después dice, la mujer sabia edifica Oh, su sí. casa, la necia con sus manos la destruye. Lo que yo les decía al principio, siempre está comparando el sabio con lo necio, el sabio con el insolente. Nosotras tenemos que pasar al lado de la sabiduría y si no la tenemos, hay que pedírsela al Señor. En Proverbios 2:6, les voy a leer lo que dice Proverbios 2:6. Carolina, Dime, antes de eso, sí. yo sé que me van a decir que estoy muy No, estúpida, no, Tita. pero ¿cuál es la diferencia en realidad de sabiduría y discernimiento? Bueno, la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Ujú. Ok, Es sí, temer a Dios, ok. hacer la voluntad de Dios. Ujú. Discernimiento espiritual es distinguir lo Oh, bueno de lo malo, mm, ok, ¿sí? gracias, Bueno, gracias. 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Es el único que nos puede dar esa sabiduría de lo alto. Hay sabiduría humana, hay filosofías baratas, pero la sabiduría de Dios solo proviene de lo alto. Y en Proverbios 3:13 les voy a leer, dice, dichoso, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella
es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Yo les voy a decir algo. Cuando uno trabaja en sus fuerzas, cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y llega a su casa y estoy cansado y no quiero nada, no resisto nada, nada. Eso es una manera de vivir. Y hay otra manera de vivir. Señor, en el nombre de Jesús, dame tus fuerzas, dame tu poder, Señor, dame tu sabiduría, dame tu discernimiento. Yo no estoy sola, tú estás conmigo. Tú trabajas igual o más duro que la persona que trabajó en sus fuerzas, pero hay algo fundamental. Tú no estás sola. El trabajo fuerte, el trabajo duro, el trabajo lo hizo el Señor contigo. Eso es sabiduría. Sabiduría es saber que yo no estoy sola, que no lo tengo que hacer en mi esfuerzo. O trabajar y trabajar y trabajar y ganar 2 pesos. Y el otro trabaja menos y gana el triple. ¿Eso es sabiduría o no? ¿Y quién es el dueño del oro y la plata? Entonces, si yo confío en Dios, si dependo en Dios, si sé que Él es mi papá, si sé que Él es mi proveedor, si sé que busco primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, eso es sabiduría. Es saber que Dios tiene el control, que Dios me va a usar a mí, que yo no soy la que predomino. Es Cristo el que prevalece, es Cristo el que crece y yo menguo. Eso es sabiduría, porque la vida se nos hace más fácil. Entonces, si yo cargo y cargo y cargo mi cruz y cargo y cargo y cargo, y dice el Señor, oiga, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré un yugo suave. Eso es sabiduría. Aproveche, bote esa cruz, bote esa carga, todo ese cansancio y el Señor te da reposo. Venga, yo quiero cargar contigo. Eso es sabiduría. Entonces, vemos que con el Señor tenemos sabiduría. En 4:7 dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Entonces es lo que hablábamos antes. Si yo estudio la palabra, si yo oro, si yo estoy en esa intimidad con el Señor, si yo entiendo su palabra, si yo lo busco a Él con sinceridad, si yo me rindo a Él, si yo dependo de Él, pues voy a tener la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento para hacer su voluntad y no la mía. ¿Mm? Uy, que eso no. Bueno, como un pito. en el Proverbios 8:11, en Proverbios 8:11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara, ni lo más deseable se le compara. Y en 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Ahí está la diferencia, Tita. Mira, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Entre más llena esté yo del Espíritu Santo, más discernimiento voy a tener, que es el que me lleva a conocer más a Dios por medio de su palabra. Bueno. Estamos conectadas, o sea, todo está conectado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conectados. Todos hacen tres personas distintas en un solo Dios verdadero. El 16:16 dice así, más vale adquirir sabiduría que oro, lo que nos dijo Luz Estela. Más vale adquirir inteligencia que plata. Más vale eso. Eso es más valioso que cualquier otra cosa. Adquieres sabiduría. Y vas a ver que te vas a ahorrar cantidad de tiempo, de tristezas, de cargas, de cansancios, de preocupaciones, de ansiedades, de depresiones. ¿Por qué? Porque descansas en el Señor.
porque tienes la sabiduría de Dios que te está diciendo, ¿por qué te afanas si yo estoy contigo? ¿Por qué te preocupas? Mira, vive alegre, sonríe. Entonces, eso es sabiduría, ¿ves? Es Ujú, andar en los caminos del Señor. En el ujú. 24:14 dice el Señor lo siguiente: así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. ¿Se dan cuenta el valor de la sabiduría? Y por Sí. último, en el 28:26 dice, necio es el que confía en sí mismo, lo que yo les decía ahora. Mm. El que actúa con sabiduría se Dios pone a mío. salvo. Ujú, Confíes en tu propia inteligencia. Dale al Señor tus planes y Él te va a guiar. Entonces, hay una coherencia con la palabra. La Biblia es el estándar para medir cualquier mensaje o sentimiento. ujú. Si lo que sientes o escuchas está en contradicción con los principios bíblicos, es poco probable que sea de Dios. Mm. Entonces, este mensaje refleja el carácter de Dios tal como se refleja en la escritura. Sí, entonces es de Dios. Si esto no está de Mm, acuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Qué te va a dar la sabiduría? Paz interior. Mm. Dios tiende a ujú. hablar con paz, incluso cuando desafía o corrige. Él dice, no teman, en el mundo van a encontrar aflicción, pero yo he venido a darles esa paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Si la idea, Carolina, dime. perdón un momentico, qué pena que le interrumpa. Mira que me llama a mí mucho la atención en Proverbios 16:6. Mira tan importante esta parte. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. Ahí hay parte de la Mm, sabiduría. Con misericordia, porque nosotros tenemos que ser misericordiosos para poder hacer caer en cuenta a alguien que está actuando mal, a alguien que no ujú. está haciendo las cosas como tienen que ser. Pero si yo le digo a una persona en una mala expresión, es que usted no entiende esto, no, con misericordia, con amor, para poder que la persona entienda, o si no, no podría entender la persona, con el temor del Señor, ¿no? Y cuando los caminos de los hombres son agradables a Dios. Entonces, mira qué tan importante. A mí me llama mucho la atención que uno tiene que tener misericordia para poder corregir la persona que está yendo al pecado, que no Amén. sabe Ujú. muchas veces cómo poder llegar, ¿no? A la persona, poderle decir, mire que esto que usted está haciendo no está bien, no me parece bien, no como con reproche. Ahí el Señor nos está dando sabiduría para que nosotros podamos ayudar a corregir esa parte del pecado de la persona que está pecando. Y Exactamente. por el otro lado, si la persona a la que tú estás corrigiendo es sabia, la ganarás de amiga. La Si gana, la, aquí sí, claro, dice la ganará Proverbios, ya, si, dice, si a esa persona que tú estás corrigiendo se enoja contigo, la tendrás como enemigo. ¿Por qué? Porque no has sido sabio. Entonces, también hay que pedir sabiduría para corregir, mira para lo que dice. aconsejar. Yo tengo una pregunta. Dime, Sandra. Ustedes han hablado del temor de Dios Ujú, y ese temor es el amor que le tiene uno a Dios, ujú, ¿sí? sí. Claro, Es mi Sí. pregunta porque pues uno creció, yo crecí en una iglesia católica también Ujú. y nos mostraban ese temor, es como tal vez a mí me presentaba, no entendía el temor, era como ese padre siempre acusador y que me iba a castigar por todo, Mm, que yo no merecía, no lo merecía, porque pues no le temía y sí era ese miedo más bien, pero un miedo que no es saludable, ¿correcto? Un miedo que aparta, ujú, pero creo que se Ujú. esconde en el pecado, ¿sí? Ujú. Algo sí. así, Sí. creo que
lo he Así podido es. yo entender. Sí, Y el tú nunca has temor. hecho un estudio del temor de Dios. El temor del Señor Algo- aquí se refiere a un respeto, a una reverencia, Ujú, a, a que Él es nuestro Padre, pero como Padre también merece un respeto, reverencia, Ujú, y ese temor es que aunque le digamos Abba Padre, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con confianza, con seguridad, con libertad, también sabemos que es un Dios profundamente poderoso, soberano, ¿no? Que no se iguala a nosotros, o sea, nosotros no nos podemos igualar a Dios. Es tan inmenso, es tan grande que ese temor es reverente, es un ujú, es respeto, ¿no? Es como el respeto que le tenía uno a los papás, o sea, los papás uno los ama, los acuchichea y los abraza y todo, pero hay un nivel de respeto donde yo no voy a ir a un límite, no voy a romper un límite de igualarme ujú, con mi mamá o con mi papá, ¿no? De ujú. tratarlo de ti conmigo como, no, Sí. no, o sea, merece respeto. Las Ujú, personas mayores merecen respeto. Imagínate si las personas mayores y nosotros tenemos ese concepto de que merecen respeto, ¿cómo más Dios, que es el Todopoderoso, el Creador? Entonces, es como, eso es lo que se refiere el temor de Dios. Ujú, Ya tenemos Mira, eso. también yo pienso que el temor de Dios también se refiere a que Dios no puede ser burlado. ujú, ajá, sí. claro, ujú. sí, Oh, hay mucho que habla la Biblia sobre el temor de Dios, mucho. sí, sí, Ujú, sí. Bueno, mm, entonces, cuando nosotros tenemos una idea que nos causa ansiedad o confusión, hay que examinarla profundamente porque eso no nos da paz. Si no nos ujú, da paz, puede que no sea de Dios. ¿Sí? Es algo que estamos pensando, eso y no me da paz, no me da paz, no me da paz. Ahí Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está mostrando que hay algo que no está bien. Como lo que decía Luz Estela con el paseo a Ibagué, algo así, ¿no? Hay una intranquilidad, No me una dio paz, ansiedad no me que da paz. no me da paz, no me da paz. Hay algo que no. Todo pinta muy bonito, pero hay algo como que no me cuadra, pero no sé qué es. Pídele al Espíritu Santo discernimiento y pídele a Dios sabiduría para tomar la mejor decisión y que haya paz. Eso es clave. Pero tampoco confundir esa paz con comodidad, ¿no? O sea, yo siento paz, pero tengo que sentirme también que estoy en las manos del Señor. No es una comodidad física, es una paz que Dios tiene el control de esto. Yo sé que Dios está aquí. ¿Mm? Entonces, a ujú, veces seguir a Dios implica un desafío que puede incomodar, pero traer paz profunda, que es lo que la gente muchas veces no entiende. ¿Cómo estando tú así en esa situación tienes tanta paz, tienes tanta alegría, tienes, pues es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y yo tengo al Señor que tiene el control de mi vida, entonces yo tengo paz. ¿Mm? ¿Por qué he de preocuparme? ¿Por qué he de ujú, estar afanada? ¿Por qué he de, ujú, si Dios tiene el control? Entonces, esas son cosas que nosotras tenemos que ser conscientes de cómo está mi relación con Dios para ir a alcanzar esa sabiduría. Y la oración y comunión constante, hablar con Dios sinceramente sobre lo que sientes, tiene mucha relación con el discernimiento también, porque Dios aclara su mensaje cuando persistimos en buscar su guía. Señor, dime algo, te dice algo. Señor, esto, ¿cómo es así? ¿Esto lo entendí bien o no lo entendí bien? Me corroboras como Gedeón. ¿Y será que si volteo el tapete para un lado, entonces tú me respondes? No, te voy a responder igual. Bueno, entonces estoy segura, sí, estoy. Entonces, en tu oración,
pídele específicamente sabiduría y discernimiento para que estés completamente convencida que es Dios, que Dios hace parte de ese plan, de ese proyecto, de eso que estás viviendo. No podemos quedarnos con la duda de que si será de Dios o no será de Dios. Y el consejo de las personas maduras, lo mismo que en discernimiento, los frutos y motivaciones. Evalúa las consecuencias de seguir esa voz o sentimiento. ¿Qué frutos produce esta idea? O sea, si yo tengo una idea, ¿qué frutos produce? ¿Me acerca a Dios y al amor por los demás o me fomenta orgullo, egoísmo, confusión? Entonces, mira tus intenciones. Si yo le estoy pidiendo algo a Dios, ¿con qué intención lo estoy pidiendo? ¿Esto va a glorificar a Dios o es para yo sacar pecho? Es para, aquí miren a ver con quién están. No, eso tiene que haber una intención que debe ser glorificar a Dios. Nosotras, y uno de los propósitos por las que estamos aquí viviendo en esta tierra, es llevar la palabra de Dios y glorificar su nombre. Amén. Nosotras no somos nada sin Él. Nosotras somos lo que somos gracias a Dios. No es nada más. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Todos los frutos que hemos alcanzado ha sido por Dios. Entonces, ¿por qué este deseo surge de un lugar de obediencia a Dios o de una ambición personal? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo final con respecto a lo que estoy haciendo? Que me den la medalla, que me den el diploma, que me hagan la fiesta, no soy yo, como decía Juan el Bautista, no, yo menguo para que Él crezca. Tienen que conocer a Cristo, esa debe ser nuestra intención. Entonces, a menudo Dios confirma su mensaje con el tiempo y de diferentes maneras, a través de personas, lo que hablábamos antes, circunstancias, de la paz. No tengas miedo de esperar y ser paciente. Y Dios no se contradice ni apresura sin necesidad. Dios sabe lo que está haciendo contigo y Él no ha terminado contigo. El que empezó la buena obra la terminará. Entonces, cuando sientas que algo puede ser un mensaje de Dios, anótalo, ora sobre ello y compáralo con la Escritura. Revisa cómo tu corazón y las circunstancias responden con el tiempo. Y finalmente recuerda que Dios no se molesta cuando nos tomamos el tiempo de discernir con cuidado. Él desea que busquemos su voluntad con sinceridad y fe. Eso es lo fundamental en lo de que es discernimiento y lo que es sabiduría. Para el año entrante, les cuento. ¿Lo puedes volver a poner? Ay, ¿Lo puedes volver a poner claro, otra vez, por favor? Claro. Porque salió, fue tu foto. No. Ay, perdón. Ay. No salió. Oh, ya. Ahí Espérate, ya. perdone. Bueno. Sí, espera un segundito, por favor, Juan. Bueno, ¿qué opinan? Ya, gracias. ¿Qué opinan ¿Qué opinan? Muy excelente este estudio. Precioso.